Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues la verdad que me da mucho gusto platicar con mi amigo, el licenciado Salvador Ruiz Sánchez. Es todo un personaje del ámbito político, pues no de Catepec, yo creo que en el Valle de México y en la Ciudad de México, porque pues la lucha de él empezó allá en ese Azcapotzalco, ¿no? El jovenzuelo inquieto. ¿De qué año más o menos? 1975 ingresé al CCH y comencé a conocer grupos de izquierda, maoístas, la línea de masas, grupos como el trotskistas, grupos que eran del Partido Comunista y algunos grupos que eran de la ultraizquierda que les llamábamos de la guerrilla. Había uno que fue muy famoso porque dicen que fueron patrocinados, inclusive estuvieron en la Universidad Patricio Lumumba, ¿no? Que era el MAOS, ¿cómo se llamaba? Eran de la ultraizquierda. Sí, había grupos maoístas incluso que fueron entrenados en Corea. En Corea. Sí, que fue parte de la historia de la guerra sucia. A mí me tocó llegar. Y de ahí derivó la famosa Liga 23 de septiembre también. Hay historias que van confluyendo en la generación de la desesperación. A mí me tocó justamente ingresar a la izquierda cuando había mucha persecución. Había mucho temor porque había una guerra sucia por parte del Estado para destruir y eliminar a los grupos de izquierda. En el CCH Azcapotzalco me tocó el asesinato de un dirigente nacional trotskista llamado Peralta. Y este fue asesinado por la Liga Comunista 23 de septiembre. Pero eso ya fue interno, entonces. Interno dentro del CCH, un maestro, ¿verdad? Adolfo Peralta, si no mal recuerdo, fue asesinado en las canchas de básquetbol en el turno 03. Del CCH. Alrededor de las 2 de la tarde, no recuerdo ahora. Yo estaba por ahí en el CCH. Pero era cuando había la efusión, el furor, el entusiasmo de los chavos de enrolarse con la izquierda, porque esa era la moda, si no, estamos fuera de. Bueno, los CCHs fueron creados en el año 72 por un rector democrático, Pablo González Casanova. Y él permitió el ingreso de cuadros académicos de la izquierda a los SHs. A mí me tocaron, digamos, la mitad de profesores liberales, democráticos y algunos de izquierda. Había mucho debate. Yo recuerdo que iba a las reuniones y a veces eran conferencias de polémica y discutían las corrientes ideológicas. Oye, pero todo viene del 68, ¿no? Yo creo la secuela del 68. El 68 es el parteaguas de la historia de este país. De la izquierda. De la transformación real a partir de la definición de los jóvenes en cuanto a dónde quisieran estar, ¿no? En la parte progresista, en la parte conservadora. Mucha gente estudió con ideas de izquierda y al acabar la profesión, el mismo sistema los absorbe y sirven para la reproducción del propio sistema. Oye, lo que pasa es que yo creo que tú eres de una generación. Bueno, el asunto de la presencia del maestro y también doctor Salvador Ruiz Sánchez es que la próxima semana, el sábado 22, recuerdas 50 años de tu militancia y de tu presencia en la izquierda. Bueno, te decía que ingresé a la izquierda en el año 76, pero en el 75 comencé a conocer a los grupos de las corrientes ideológicas de izquierda. Y para el mes de febrero me incorporo al movimiento de estudiantes socialistas porque estaban jalando a los jóvenes estudiantes para apoyar una campaña independiente de Valentín Campa Salazar, pero sin registro, candidato del Partido Comunista a la presidencia de la República. Ay, maestro Salvador Ruiz Sánchez, yo te quiero decir algo importante. Yo como soy ya de la vieja guardia, pues que no he vivido. Sí, seguramente. Y tú que me tocas ahorita el caso de Valentín Campa, el maestro Valentín Campa, que fue candidato a la presidencia de la República
por el Partido Comunista Mexicano, que no tenía registro. Sin registro, sí. Pero yo te quiero decir que yo veía a Valentín Campa como mi ídolo, y porque aparte tuve la oportunidad de conocer a su compañero de lucha en la onda Demetrio Vallejo. Yo lo conocí porque era de Matías Romero, Oaxaca. ¿Sí? Y Matías Romero, Oaxaca, tiene una vinculación social muy fuerte con mi tierra, Minatitlán. La gente del Istmo emigra a Minatitlán a trabajar a Pemex. Inclusive los hijos de Valentín Campa, de Demetrio Vallejo, el célebre líder ferrocarrilero, que estuvo preso, que lo metió a la cárcel Adolfo López Mateos, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de aquel famoso delito que era con que te le aplicaban? Disolución social. Disolución. ¿Quién sabe qué sea? A ver, los que estudiosos del derecho. Aquel que hablara mal en contra del gobierno. Sí. Era una palabra mágica. Disolución social. Disolución social y al bote, no alcanzaba fianza, no alcanzaba nada. Bueno, en el mejor de los casos, la gente de izquierda éramos encarcelados. Sí. Pero había un terror porque había una cosa que se llamaba la Brigada Blanca. Y cuando éramos detenidos por la Federal de Seguridad o por los grupos paramilitares, sí, prácticamente éramos llevados al campo militar número 1 o sencillamente desaparecidos. El testimonio de los arrojados al mar en las playas de Acapulco es algo de terror. Oye, pero maestro doctor Sergio Salvador Ruiz Sánchez, con tu plática me llevas a recordar pues mi época, ¿no? A Zorrilla. A Manuel Zorrilla, ¿no? Pero porque Manuel Zorrilla fue al que acusaron de haber asesinado a los colombianos a Manuel Buendía. A Manuel Buendía. Desde los colombianos de Tula ya se la ponen a Durazo. A Durazo que era a Manuel Zorrilla le agrega lo de Manuel Buendía, sí. Aquel periodista muy influyente. Democrático, sí. Red Privada se llamaba su columna, que escribía en Excelsior, que lo mataron ahí en el centro. No, yo me llevo ahorita que hablas de la Brigada Blanca, donde se reprimía a todos los inquietos jóvenes de la izquierda y pues todo lo que oliera a izquierda. Como la Brigada Blanca era una expresión militar, sí, del ejército mexicano. Pero ¿quién la dirigía, cabrón? Javier García Paniagua. Fue parte en un momento. García Paniagua, papá del y el otro, Marcelino Barragán. Marcelino Barragán fue el secretario de la Defensa Nacional en el 68, a quien se le atribuye que haber armado aquel famoso batallón Olimpia, y que te usaban guantes. No, primero estoy hablando batallón Olimpia, luego los. Sí, 68. Y era el secretario de la Defensa Nacional, era el general Marcelino García Barragán, que abuelo de el actual de Omar García Harfuch, pero papá de García Paniagua, de Javier García Paniagua, sí, papá a quien en su momento se le atribuye junto con Haro, Nazar Haro, de dirigir ese grupo de la Hermosillo, sí, Acosta Chaparro, que eran los que en un momento dado los especialistas en torturar y reprimir a los luchadores sociales. Así que, por ejemplo, hoy el nieto de García Paniagua, que se le acusa del 68 de haber reprimido lo del el asunto de Tlatelolco, y el papá, que fue parte de que dirigía la Brigada Blanca con Nazar Haro, que hasta don Fernando García Gutiérrez Barrios eran de los operadores, ¿sí?, contra esas gentes que estaba, y hoy resulta que el moralista en esta época se llama Omar García Harfuch, cuyos antecedentes pues no te dicen nada. O sea que para que, como dicen, el palo apriete debe ser del mismo palo. Hay que reconocer que está haciendo extraordinario trabajo contra la delincuencia organizada. Hay que reconocer.
pero lo tienen estrangulado Palenque por todos lados. Sin embargo, está dando resultados. Pero la historia de Omar García Harfuch, sí es tremenda, al margen de que es hijo de la actriz María Sorté. Una gran artista. Sí, de telenovela, María Sorté, que fue la mamá, de la esposa de Javier García Paniagua, que fue presidente del PRI, ¿eh? Sí. Su papá, Javier García Paniagua, hijo de don Marcelino García Barragán, fue presidente del Comité Directivo Nacional del PRI y secretario de Trabajo, y fue candidatable. Y hasta la terna para los presidenciales. Para presidenciales. O sea, Omar García Harfuch, pues no es una perita. No, está ligado al poder. ¿Sí? Está ligado al poder de aquel entonces. Y te digo, porque pues la onda con comentarte, doctor Salvador Ruiz Sánchez, de lo que es tu militancia en la izquierda, pues tiene que enseñarnos mucho, porque no nada más pasaste así como de noche, ¿no? Ni madre. Te tocó ver todos los movimientos sociales de los grupos de la izquierda que había, de los chavos románticos que aceptaron irse a Corea, que están en la Patricio Lumumba, trabajar para la KGB rusa, que era como la CIA de los norteamericanos, la KGB rusa, ¿no? Bueno, deja decirte que en 50 años vi la transformación del mundo, la transformación de México, la destrucción de la Unión Soviética, por ejemplo, el pasar la izquierda entre esta opción de la vía de la guerrilla a la vía electoral, del movimiento sindical a la lucha por la democracia y los derechos sociales, pues hay una transformación política ideológica. Nosotros nos seguimos reclamando de la corriente marxista. Yo me sigo considerando comunista en mi concepción ideal. Sigo defendiendo las tesis de la dialéctica, del materialismo y los postulados más esenciales que nos enseñó el marxismo. La dialéctica nos permite entender esas contradicciones. Hoy no estamos viviendo un cambio de sistema económico. Estamos en la transición de un cambio de régimen político. Eso es lo que a veces no se entiende. Por eso siguen teniendo mucha razón los grupos de ultraizquierda o de la izquierda más radical, que se requiere profundizar en la parte económica para darle más poder a la gente de abajo. Por lo pronto, hacemos lo que se puede. Y lo que se puede es lo que nos permite el imperio de Norteamérica, con todo el acoso que hoy tiene, y el mejor ejemplo es lo que le acaban de hacer al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Yo veo en la lucha por la democracia muchas cosas interesantes, porque pasamos de un partido marginal, su servidor fue de la fórmula que alcanzó por la parte plurinominal ser regidor en el año 84, en la elección del 84, 11 de noviembre, para ser regidor del 85 al 87. Aquí en Ecatepec hemos sido 7, 8 veces candidatos, candidato a regidor, a síndico, a diputado local, a diputado federal. Hemos participado en las internas para la presidencia municipal. Mi misma compañera, la maestra Consuelo Terrazo, en el 87, fue la candidata a la presidencia municipal. Mi hermano Rey David, en el año 93, ya por el PRD, fue el candidato a la presidencia municipal de Ecatepec. Hemos vivido y trabajado y construido una opción. La política es correlación de fuerzas. No tiene remedio. Hoy tenemos condiciones mejores para hacer política. Somos un partido en el gobierno. Hemos ido ganando y acumulando fuerza y se requiere ir profundizando a esa izquierda. Por eso en Morena, hoy sentimos que hay que perfeccionar los perfiles de los candidatos. Requerimos, sí, que nos sigamos alimentando de los partidos que se van quebrando, de la derecha, del centro, del PRI, del PAN, de todos los que existen, pero que tengamos cuidado en los perfiles que requerimos tener para garantizar un desarrollo político hacia la izquierda y que no nos sigamos recorriendo al centro porque nos podemos pasar y convertirnos finalmente en un partido solamente socialdemócrata. Es la importancia
de poder platicar lo que ha pasado en 50 años. He sido diputado federal, una experiencia muy importante, y también ahí conocí y hablé con muchos actores. Aprendí mucho siendo diputado y estoy convencido de que se requiere mejorar los perfiles que hoy tenemos en la representación. Como dicen en mi pueblo, he dicho. Pues soy muy respetuoso. Fíjate que la gente no me conoce, obviamente. Alguna idea tienen de mí como periodista, porque es la época que llegué a Ecatepec como periodista. Yo tengo estudios de la licenciatura de Economía en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, soy egresado de la Universidad Veracruzana, y fíjate que mi formación profesional estuvo basada en los esquemas, las tesis económicas marxistas. Sí. Obviamente que eso me llevó, no, muchacho, de meterme a leer el manifiesto comunista. Un ¿no? Fantasma recorre el mundo. Y los principios de Marx y todo el rollo, que me llevó a inscribirme como militante del Partido Comunista Mexicano. Inclusive participé en varias eran cosas peligrosas. Marchas, sí, en varias marchas. Y tengo como anécdota que yo, originario de Minatitlán, Veracruz, a los 15, 20 días de que me fui a estudiar a Jalapa, regresé a mi pueblo, Minatitlán, y llevaba mis libros porque era la época que, ay, a ver qué, y dejé en el comedor de la casa el manifiesto comunista, y me dormí, me despierto y me habla mi papá y dice, ven, ¿qué pasó? ¿Esto qué? Mi papá, toda la vida priista, setemista, como era petrolero, en los estatutos del sindicato petrolero te dice, para estar en el sindicato tienes que ser priista, leal, setemista, porque acuérdate que la CTM era un sector del PRI. Sí. Entonces, pues mi papá era siempre creyente y sustentado, porque para quienes hoy hablan de corrupción y de Brian y de Nostan, desafortunadamente, se los digo de frente, son ignorantes. ¿Por qué? Porque el PRI, desde que lo formó Plutarco Elías Calles con el PNR, realmente tiene sustento ideológico, doctrinario, nacionalista. Yo no soy. Y entonces, siendo del Partido Comunista, salgo y tuve necesidad de trabajar, y pues me encontré en la onda del PRI. Y me metí a estudiar y conozco documentos básicos y todo. Bien, el tema de tuyo, maestro, con 50 años de ser de la izquierda, pues me emociona, qué bueno que tienes un hombre que ha vivido todo, que conociste a los grupos radicales, ¿no? Y a líderes históricos de la izquierda. La famosa Liga 23 de septiembre, que decía que no robaban, expropiaban. Aquí en Ecatepec, en la época de José Luis Gutiérrez Curreño, trajo a una señora Lula, sí, ¿cómo no? Que fue parte de la Liga 23 de septiembre, ¿no? Sí. Otra señora que no me acuerdo, creo que se pegaba Guadalupe, que también era de este tipo de personas. Respeto todo lo que se habla de izquierda y que comunista y socialista, pero yo como periodista a veces soy muy incisivo a hablar cuáles son los beneficios que la izquierda tiene cuando tengo una Cuba de la madre, muriéndose de hambre, muriéndose pues en crisis total, y un Venezuela que está asentada en un manto petrolero más grande que los árabes. Tenemos un Venezuela en donde Daniel Ortega ya no hay elecciones, ni que ya no va a haber elecciones, ¿no? Y así podemos ir recorriendo. Para los defensores de la izquierda, dicen, es que somos víctimas de la represión de los norteamericanos por el bloqueo. Bueno, pero ¿por qué? Si Cuba es un país con recursos naturales de buen nivel, con una gente dinámica, que te combina la inteligencia, pruebas de ello que tienen médicos eminentes, hasta con el ambiente boyanguero del son cubano que tú has de conocer. Claro. Entonces,
yo no entiendo. Yo quisiera que tú me explicaras, maestro, en tus 50 años de ser la izquierda, ¿qué nos ha dado la izquierda? Bueno, lo primero es que al Partido Comunista lo tuvieron marginado 60 años. El Partido Comunista nace en 1919 y hasta el año 79 le permiten participar legalmente en elecciones. Ahí alcanzamos 18 diputados. Ahí comenzó a cambiar la historia, porque en el año 77 Reyes Heroles propuso una reforma política que implicaba darle legalidad a los partidos opositores, a los realmente opositores. Cuando surgen los diputados del partido, ¿no? Así es, los partidos plurinominales, efectivamente. Y entonces, bueno, 60 años de marginación política tienen consecuencias, porque ya había desesperación. Lo que pasó en el 68 con la represión política, lo que pasaba con los luchadores sindicales, con el charrismo sindical, con la cláusula 33, la cláusula de exclusión, que corrían a los líderes sindicales por indicaciones del sindicato, va permitiendo generar una acumulación y un resentimiento. Pero ¿dónde deja a Lombardo Toledano? Bueno, es parte del PPS, Lombardo Toledano, de la creación de la CTM. Pero Lombardo no. Pero Lombardo Toledano fue del Partido Comunista. Fundó lo que fue el Partido Popular. Y ya después, y él creó el PPS. Sí, claro. El partido, que era, por cierto, de color guinda, ¿no? Sí. El PPS. Sí. Pero el pinche... Después volvió aliado estratégico del PRI. Sí, efectivamente, el PPS tiene tesis muy importantes contra la política norteamericana, contra el imperio. Pero a ver, la política es un asunto de correlación de fuerzas. Y hoy las fuerzas han ido cambiando a partir de un estratega que fue López Obrador. López Obrador, óigase bien, va a pasar a la historia como un héroe nacional que inició la transformación de México, en una cuarta transformación que implica el luchar por la justicia social. El que hoy se repartan casi 1 billón de pesos al año a la población en apoyos y programas no es una cuestión gratuita, forma parte de las demandas, forma parte de la justicia que el gobierno otorga a los grupos sociales. He ahí su fuerza. El pueblo mexicano va tomando conciencia de la importancia de lo que significa la izquierda. Las campañas de derecha hoy están en boga y se han fortalecido mucho, pero la población va teniendo claridad de que la izquierda lucha por los derechos sociales. Las demandas más sentidas de la población han sido parte de las reivindicaciones de la izquierda. Te pongo 3 ejemplos. El salario mínimo ha aumentado sustancialmente, más el doble, del 18 para acá. Ha sido importante el incremento del salario. A ver, yo soy muy práctico. La reducción de la pobreza. Espérame, a ver, eso es mentira. Es que esto es aquí en Ecatepec. Tienes otros datos. Dice Azucena Cisneros, no vayan a Centroamérica ni a África. En Ecatepec, en las sierras de Guadalupe, hay extrema pobreza. Lo dice la presidenta. Sí, claro, lo conocemos. Lo dice la presidenta. Ahora, a ver, ustedes odian a los de la derecha. Pero, espérame. Yo te pregunto, ¿el gobierno de dónde agarra dinero para sus programas sociales? ¿De dónde saca? ¿De dónde se allega de lana? ¿Quién le da? Pues, desde el modesto trabajador que paga un impuesto hasta las grandes empresas que son las que generan el dinero que finalmente reparte. A ver, ¿cuál es el dinero? Mérito? Porque voy a aumentar el salario mínimo, pero ¿en qué lo pagan? A ver, solamente ahorita que están en el poder, creo que les están pagando bien a los prestadores de servicios. Pero a ver, como empresarios, ¿qué produce? ¿Por qué atacar al empresario cuando deberían ser aliados estratégicos? Es una concepción viejita la que tú tienes y está equivocada. Te voy a decir por qué. El salario mínimo, la mía es concepción viejita y equivocada. Vámonos. Del siglo pasado. El salario mínimo lo fijan 3 sectores: los representantes sindicales,
los empresarios en sus cámaras y el gobierno federal. Y a partir de López Obrador rompió el mito de que no era posible incrementar el salario mínimo porque podía generar inflación. Y comenzó a aumentar 10, 15% y se mejoró las condiciones de vida de la población. Hay que seguir mejorando el salario. ¿En dónde hay? Para que alcancen por para favor. 2,5 canastas básicas. A ver, ¿tú crees que en este momento los mexicanos han logrado una estabilidad económica, social, que no hay hambruna? La pobreza en México, a partir de que están Morena, se ha disparado. ¿A dónde? No hay trabajo, la informalidad. Ve dónde anda la gente que taxista, que tianguis. En los tianguis va a llegar el momento que va a haber trueque, porque la gente va al tianguis y se da la vuelta, pasea y ve, pero no compra. La economía se desplomó. La canasta básica está hasta el gorro. La deuda pública dicen que el PRI se aventó 80 años en el poder y causó desmadre a este país. 80 años. Pero dicen otros, y que yo lo analizo, que Morena lleva 8 y que eso ha sido suficiente para darle la madre. Yo digo que En 8, no 80. se concluyen falacias. Porque, a ver, si la economía estuviera mal, el dólar no estaría a 17 pesos. Si la economía estuviera mal, no habría la mayor inversión en décadas que hoy tiene el país. Mira, Si la economía estuviera mal, no hubieran salido de la pobreza tantos millones de mexicanos. Si la economía estuviera mal, México no tendría de las menores tasas de desempleo en el mundo. De las menores tasas de desempleo. ay, por favor, no digas Efectivamente, eso. sigue habiendo problemas Te respeto, estructurales. admiro, doctor Salvador Ruiz Sánchez. El desempleo en este país está, pero no busques. Chécate, Ecatepec, hace 15 días la presidenta Azucena Cisneros convocó a una feria del empleo. Sí. Hubiera ido a ver. Daba tristeza las filas de jóvenes con sus folders, presumo acreditando su formación profesional. Tristeza. Algunos decían, pues me voy a tener que embarcar como guardia privada. Serio. El empleo está en y sobre todo los jóvenes. Yo quiero que hagas tú un muestreo con tus alumnos de la preparatoria de Ciudad Azteca y te digan cómo están las circunstancias. Por eso hoy el joven es carne de cañón del crimen organizado, porque se enganchan con sicarios. Una de las razones es que la inseguridad está por arriba. No hay empleo. Ecatepec, doctor Salvador, ve en las mañanas de San Andrés de la Cañada, son ríos de gente que bajan para irse a Ciudad de México. Vete aquí en 30 con Vía Morelos, ¿cuántos camiones salen a Ciudad de México? El desempleo está, y es gente que se va a manualidades, en la informalidad, lavacoche, de todo hay, con un salario, con un desgaste físico enorme, porque se avientan 2, 3 horas para llegar a su punto y 2 horas de regreso, en donde va la inseguridad, va el asalto. Ya dicen los rateros, utilizan su frase célebre, ya se la saben, celulares y carteras, de veras, Algo tiene está muy que... grave. Ahora, voy a cerrar. Es que algo ha hecho bien el gobierno de Ecatepec, que ha bajado los índices de percepción de la inseguridad. A ver, otro punto importante. Dice orgullosamente, ahorita el dólar está en 17 pesos. Sí. ¿Sabes a quién está afectando ese precio de 17 pesos? Al que está trabajando allá y manda lana. Se le reduce un 10-20%. Claro. De lo que recibe. Sí. Si aquí le mandaban a su familia en pesos mexicanos 10,000, ya no están recibiendo 10,000, están recibiendo 7. Sí, pero la analogía no quiere decir
que sería mejor tener el dólar disparado a 30 pesos y que eso beneficiaría a la economía en México. No, o sea, qué bueno que se pueda tener un control. A ver, ¿a ti en qué te beneficia? Tú eres empresario de la educación. Lo que me beneficia es tener un país estable socialmente. Requerimos tener un país que no tenga violencia, que no siga alimentándose de grupos delincuenciales con los jóvenes de México. Pero ¿cómo quieren que no haya violencia, que no tienen trabajo? Que el joven tenga acceso a la educación, que tenga acceso a programas de vivienda, que tenga acceso a apoyos en el campo, en los programas de apoyo a los jóvenes, en el deporte, en el impulso del deporte, en la parte de la cultura. Requerimos comenzar a cambiar las cosas, lo cual no quiere decir que llegamos y que el gobierno tiene una varita mágica. Pues elegimos un gobierno, no alguien que hace magia. Y es un proceso el que estamos viviendo. Pero no, nadie puede decir que la inseguridad, que el desempleo, que la falta de economía inició cuando llegó la Cuarta Transformación. Son parte de la herencia que recibimos de décadas. Por eso, pero de un periodo neoliberal. Si peleaban llegar al poder, es para resolver. No es pelear y llegar al poder para decirle que la causa de mi desgracia fue donde yo me desempeñé. Vengo a resolver. Ya, la gente estamos acostumbrados a escuchar. Todo es Calderón. A Peña Nieto no lo tocan tanto. Pero Calderón fue... Resuelvan. Mira, viven en un mundo de la mentira. Entre Calderón, que se critica tanto, yo no soy del PAN, él fue el que tuvo que recurrir al ejército para combatir la delincuencia. Cuando no eran gobierno, los hoy morenistas, en aquella época perredistas, acusaban y censuraban violentamente que el ejército estuviera en la calle. Decían que el ejército tiene una función específica de la defensa de la soberanía nacional, no para andar persiguiendo delincuentes. Hoy, la principal arma de estos gobiernos es tener a la Marina y al Ejército en la lucha contra la delincuencia. ¿Qué chingados andan haciendo los marinos aquí? Imagínate un comandante de barcaza, es el director de la policía de Ecatepec, no más. Lo que yo sí creo es que necesitamos de todos para poder ir bajando los índices de inseguridad. Y todos quiere decir sociedad civil, quiere decir gobierno, instituciones de seguridad. Ello implica un trabajo no tan sencillo. Y creo que la presidenta Azucena está haciendo un buen trabajo en Ecatepec. Amén de todas las grillas que se arman, se generan, yo creo que hace lo posible porque todos los días está en la calle, trabajando y atendiendo la problemática social. La política del rasero social afecta a muchos intereses, pero qué bueno que está metiendo orden en la parte territorial. Y bueno, me gustaría tener un gobierno que atendiera más el asunto de la pobreza extrema. Es cierto, allá en la Sierra de Guadalupe encontramos cuadros muy lamentables, pero se requiere tener ingresos, se requiere tener que la gente cumpla su deber de cooperar con los gobiernos en el pago de los impuestos. A ver, yo me pregunto, en Ecatepec tenemos 6, 7 zonas industriales. Solamente una tiene nivel de parque industrial. Sí. Si tú te metes a las zonas de Jalostoc y todo, vas a encontrar muchas bodegas abandonadas, en renta. Sí. Bueno, yo me pregunto, si la esencia para encontrar un desarrollo de una comunidad es el trabajo, ¿por qué no le entran? Bueno, en Ecatepec los empresarios estaban acostumbrados a trabajar de una forma. Hoy que se quiere generar la política de que cumplan sus obligaciones, les cuesta trabajo. No se regularizan de forma adecuada, o no todos se regularizan. Entonces hay que trabajar mucho y generar inversiones seguras, pero va a haber mejor inversiones si tenemos mejor seguridad. Va a haber mejor inversión si generamos una percepción del gobierno. Oye, doctor Salvador Ruiz Sánchez, hay que tener cuidado de no hablar mal de los empresarios,
porque el sábado vamos a tener una reunión ahí. Sí, con mi amigo Pango Cueva. Acuérdate que es el presidente de la UNIDE. Sí, y con él hemos platicado y coincidido en muchas cosas. La unidad, no, la Unión de Empresarios del Estado de México, ¿no? Sí. Con Paco Cueva, ahí va a ser, no nos vayan a aplicar, se cancela. No hay servicio. No, ellos son profesionales, son amigos y han tenido siempre una actitud progresista. Bien, así que el doctor Salvador Ruiz Sánchez, pues él es sociólogo para empezar, ¿no? Eres sociólogo. Maestro en gobierno. Maestro en gobierno y doctor en sociedad del conocimiento. Del conocimiento. Doctorado. Dice él que tiene 50 años de militar en la izquierda, que estuviste en el Partido Comunista Mexicano, que estuviste en el PESUM. El PESUM, que se conformó. Fui candidato del PESUM, fui candidato del PMS, fui candidato del PRD. Hombre, de todo ha recorrido los partidos. He sido de los comités ejecutivos de los partidos. Y por el PRD fuiste diputado federal, ¿no? Diputado federal, ¿no? Te tocó a ti cuando fue el efecto Cuauhtémoc Cárdenas, ¿verdad? Yo gané en el 88 mi primera vez mi diputación federal y hubo fraude. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas llega, lo trajimos a sí, pero él gana Ciudad de México, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí es donde salen los diputados en esa que me acuerdo que de entre los diputados que fueron en esa época estaba José Luis Gutiérrez Cureño, plural, ¿verdad? El plurinominal, sí. El Cureño, estuvo la señora Fragoso. Claudia Fragoso. La señora Claudia Fragoso de Santa Clara, ¿es? Claro, Cuatitla, sí. Sí, de Santa Clara, Cuatita. Germán Rufino Contreras. Germán Rufino Contreras, de aquí. Velázquez, sí. Que Salvador Ruiz Sánchez, ¿no? Teobaldo López Huerta. Él se dice que le estaba conviviendo al profesor, ¿no? Y le fueron, oye, ya eres diputado, ganaste, no, chica. Creo que después se fue a vivir a Xochimilco por ahí los maestros, ¿no? Sí, tiene derecho. Tiene derecho a vivir donde quiera. No, sí, pero Barbero que fue diputado. Fue diputado, sí. Por aquí, por Ecatepec. Una generación muy interesante. Y el coordinador de los diputados federales. Antes los candidatos de la izquierda no pensábamos que fuéramos a ganar. Fuimos abriendo brecha. Desde el año 79, 81, 82, 84, 85, 87, 89 en la cuestión de 2000, en el 99 fue de la gobernatura con Higinio, en el 2000 y etc. Pero comenzamos a ganar hasta este siglo. Bueno, pues ya quería meterme en Honduras y ya no es la idea. Aquí debo respetar que vamos a conmemorar los 50 años que mi amigo Salvador Ruiz Sánchez cumple 50 años de ser militante de la izquierda. Sus razones tendrá y somos respetuosos. Me sigo reclamando dichoso en la vida por ser de izquierda. Muy bien. Que yo te voy a decir que a mis 70 y tantos años y presuntos estudios de economía que ni me acuerdo, nunca he sabido qué cosa es la izquierda, pero bueno. Estaremos haciendo una exposición de la ruta que hemos recorrido desde la guerra más cruel que tuvimos como guerra sucia en la lucha por transformar este país, la parte intermedia, hasta obtener el registro. La Guerra Fría, la guerra sucia. Bueno, la Guerra Fría en el mundo y la Guerra Sucia en México. En México, sucia con la famosa Brigada Blanca. El Barapén. Bueno, el Barapén era el batallón el batallón Gualas de la Mancha, pero el Barapén es otra cosa. El Barapén, espérame, era aquí en Ecatepec, el Barapén, el Estado de México. Era el batallón de radiopatrulla del Estado de México que manejaba aquel cuate que se decía, ay, se me fue el nombre, lo tenía yo. Estaba detenido en Estados Unidos. Y lo encontraron, era pastor cristiano allá en Estados Unidos. Asaltabancos número 1. El enemigo número 1, sí, era y de aquí de Ecatepec, el Barapén. De Estados Unidos, de Nexahualcoyo, ahí era. Pero el Barapén, cuando. Operó en todo el Estado de México. Pero en esta parte de Ecatepec estaba el famoso Barapén.
Había Barapén, el claro. famoso enemigo número uno, ¿cómo se llamaba? Ahora te digo, sí. El Barapén, pero la esencia era cuando estaba ¿cómo se llama? Que combatía a los grupos de izquierda, La Brigada Blanca. la Brigada Blanca, que manejaba Nazar Haro y Javier García Paniagua, el papá de hoy Omar García Harfuch. Sí. Y Javier García Paniagua era hijo del general Hermenegildo García Barragán, Así. secretario de la Defensa, cuando el 68, y a quien se le acredita la formación por ejemplo, el Batallón Olimpia, que participó en lo que llaman pues la masacre de Tlatelolco. Y que hoy por sus resultados, Harfuch es precandidato no oficial a la presidencia por Morena en el 30, ¿eh? O sea desde Marcelino García Barragán, que reprimió a los estudiantes en el 78 siendo secretario de la Defensa Nacional, y que después su hijo Javier García Paniagua fue parte de la Brigada Blanca con Nazar Haro para reprimir a los grupos de izquierda. Hoy el hijo está integrado de este lado, y aquí mi amigo Salvador dice que ya casi candidato natural. Porque la gente lo dice. Ya la gente comienza a ver en Harfuch una buena propuesta. No coincido, no sería mi aspiración apoyarlo, pero creo que es alguien que ha dado buenos resultados en el actual gobierno federal. Muy bien. Maestro, pues el sábado estamos... Pero algo que quieres despedirte, con gusto. Pues solamente decirles que seguimos trabajando porque Morena pueda mejorar sus perfiles. Y aquí le voy a dejar a Padrón un documento para que vayamos teniendo claridad de qué es el tipo ideal de un candidato de Morena para un puesto de elección popular. Vámonos, voy a leerlo a detalle. Y con gusto se lo voy a compartir a la presidenta del Comité Estatal de Morena. Me gustaría mucho. Mire, aquí está, Luzma, le voy a hacer llegar este documento. Desde la izquierda, una propuesta para poder generar buenos candidatos y buenos representantes de Morena, que bien nos hacen falta. Vamos a tratar de hacérselo llegar a Luzma Hernández, y la presidenta estatal de Morena, para que vea cuál es el comentario del doctor Salvador Ruiz. Oye, y sería bueno también mandárselo a la dirigente nacional. Sí, hay que difundirlo por todos lados. Montiel, ¿no? Que dice que el primer punto para poder ser candidato de Morena es lo ideal. Ser impoluto, sí. Lo ideal. No chapulines, por supuesto. No gente ya valió gorro de historia corrupta. Pero el 80% de Morena es chapulinero. Pero la gente de Morena original no hay. Podemos ir generando una política. ¿Quién? No hay. Una política correcta. Mira, ni tú, porque tú vienes. Sí hay gente aquí en Ecatepec, hay gente preparada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Recibirte esto o qué? No, eso te lo aporto. La lista y la propuesta de... perfecto. Porque con eso se puede hacer una evaluación a cada candidato. Claro. Son 10 evaluaciones y le haces una suma y cuánto saca cada candidato. Y la gente lo puede hacer de forma individual, de forma colectiva. La cosa es meternos a discutir cuáles son los mejores perfiles que hay que tener para tener una buena política de Morena. Gracias. Bueno, pues esta fue una charla aquí con mi amigo el doctor Salvador Ruiz Sánchez. La verdad, las cosas, como dicen por ahí, pues ya tengo un buen rato de conocerlo, sé de sus luchas sociales, por todos los caminos y anderes que han dado, ¿verdad? Y pues aquí estamos pendientes. Muchas gracias, Padrón. Nos vemos el sábado. Estamos en contacto. A ver, ¿qué vas a invitar el desayuno? Yo, por lo menos, Padrón. Mínimo, ¿no? Bueno, espérate, ahorita no te separas todavía. Sí, muy bien. Adelante. Te vamos a despedir. Gracias, soy Juan Manuel Padrón Lara. Estuvo conmigo el doctor Salvador Ruiz, ya estaba parando. Y pues una charla aquí amistosa. Cotorreamos de lo que él cree que es la izquierda y yo muy respetuosamente se la acepto. Buenas tardes, Juan Manuel Padrón Lara, mexiquense. Padrón, sí, Padrón. Gracias. Gracias.